Caso VacunaGate. Con más de 1.24 millones de infectados y casi 44.000 muertos, Perú es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia. En ese contexto, la denuncia de que varios altos funcionarios de gobiernos abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el coronavirus mucho antes de que la mayoría de la población ha generado una ola de malestar. Pero, ¿qué es el caso VacunaGate? VacunaGate es el término utilizado por los medios de comunicación para referirse al escándalo por las vacunaciones irregulares de 487 personas, principalmente altos funcionarios del Poder Ejecutivo del Perú, contra la COVID-19 que inició el 10 de febrero de 2021. El presidente Francisco Sagasti dijo en una conferencia que está indignado y furioso, dos adjetivos que resuman el sentir general de la población, y responsabilizó enteramente de la situación a su predecesor Martín Vizcarra, uno de los señalados. Te presentamos las claves para entender el escándalo que ha sido bautizado como VacunaGate. Pero, ¿cómo se originó ese escándalo? El caso estalló a inicio de febrero de este año 2021, cuando se reveló que el expresidente Martín Vizcarra había recibido 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm en octubre, cuando aún estaba al frente del gobierno y se estaba llevando a cabo el estudio clínico de la misma en el país. Lo que en un principio parecía una cuestión que afectaría solo al gobierno saliente, pronto salpicó al gobierno interino de Francisco Sagasti. Desde el principio, el presidente Sagasti manifestó su indignación por el caso y ordenó que todos los funcionarios del gobierno que participaron en esta vacunación quedaran afuera de sus funciones en el Estado. La primera en irse fue la ministra de Salud Macetti, luego fue el turno de la canciller Acete, quien dimitió tras reconocer que había recibido la vacuna el 22 de enero antes de que iniciara la campaña de inmunización general, y admitió haber cometido un grave error. A raíz de la reciente revelación sobre la vacunación del presidente Vizcarra y su esposa y del comprensible impacto que esta noticia ha tenido en la opinión pública, soy consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis, por las razones expuestas. He presentado al señor presidente de la República mi carta de renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores, escribió en su cuenta de Twitter. También reconocieron haberse inmunizado y renunciaron a su cargo los ahora exministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocángel. Pero, ¿cuántas personas recibieron irregularmente la vacuna? Se hizo pública la lista de los 487 inoculados, donde aparece como invitado Vizcarra y registrados como entorno cercano. Figuran los nombres de su esposa y de su hermano. Entre los cientos de vacunados, además de la ministra Macetti, hay otros altos cargos del ministro de Salud y de la Cancillería, y también figuras como el médico de cabecera de Alberto Fujimori, Antonio Aguinaga, el nuncio apostólico Nicolás Girasoli, el esposo de una congresista, el chofer de Macetti, los rectores de las universidades de San Marco y Cayetano Heredia, además de familiares de los médicos que participaban en el ensayo clínico, personal del estudio, entre otros. Todos ellos recibieron la vacuna meses antes que la mayoría de peruanos. Ahora bien, ¿qué dicen los implicados? En un principio Vizcarra sostuvo que él fue voluntario en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, que fue autorizada en agosto del año pasado. Las primeras dosis de la vacuna llegaron formalmente a país a principios de septiembre y con la participación de casi 12.000 voluntariados. Ese mismo mes iniciaron los estudios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, los responsables del ensayo lo niegan. Luego, ante la Comisión de la Fiscalización del Congreso, Germán Málaga, investigador y médico de la UPCH y jefe de los ensayos, dijo que fue el propio Vizcarra quien le solicitó la vacuna y que lo inoculó, así como a su mujer el 2 de octubre en el Palacio de Gobierno. Sabía que era una vacuna de etiqueta abierta, que tenía componente activo y que no había recibido placebo, declaró. Fuimos con una enfermera, lo vacunamos a él y a su señora esposa. En ese momento, sinceramente, no me pareció un acto fuera de contexto. Era el presidente de la República y no pensé en ningún aspecto legal ni político, agregó. Como había explicado la UPCH en un comunicado público durante el fin de semana, en el protocolo del ensayo se establece el envío de 3.200 dosis adicionales para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio. Y según aclaró Málaga en su comparecencia de ella, 1.500 se debían entregar a la Embajada de China y el resto fueron administradas a personal del ensayo clínico y otras a invitados, consultores y relacionados. Por su parte, otro de los incluidos en la lista de inoculados, el nuncio Girasoli,
emitió un comunicado en el que aseguró que recibió la vacuna porque fue parte de los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, como consultor en temas éticos. A través de mi médico personal he sido convocado como consultor de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia en temas éticos sobre este proceso y a motivo de condición de convalecencia por las consecuencias que todavía tengo de la COVID-19, que contrajo en abril y tras padecer síntomas severos superó, sostuvo. Una justificación ante la que el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, reaccionó afirmando estar entristecido e indignado y asegurando que le escribió al nuncio expresándole que rechaza su accionar y espera que dé explicaciones más detalladas. Le he dicho que esto es grave. Estos signos de privilegio son las cosas que la gente critica de la iglesia, remarcó. Ahora bien, con todo este escándalo, la subcomisión aprueba el informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra 10 años por el caso de Vacunagate. El documento expuesto por el congresista Jean Ali Mamani también recomienda una sanción de inhabilitación contra las exministras Pilar Macetti, 8 años, y Elizabeth Acete, 1 año, por su vacunación irregular contra la COVID-19. Finalizada la votación, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, solicitó a los legisladores proceder con las firmas correspondientes.